Paz y bien, hermanos. Jesús, el compasivo, el que enseña y guía como pastor a su rebaño. Homilía para el domingo 16 del tiempo ordinario en el ciclo C, en el ciclo B, escuchando este año el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos 30 al 34. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Hermanos, seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos. Y en esta secuencia de episodios hoy nos encontramos con una escena que de pronto nos produce una profunda simpatía, hablando con los sentimientos humanos que afloran espontáneamente al corazón. He aquí dos notas de humanismo que detalla el evangelista. Una, la invitación que Jesús hace a los apóstoles a retirarse a descansar. Hoy, por obra de la industrialización del trabajo, de los horarios férreos y también por obra de una economía desahogada o fluida, en la que corre el dinero, se ha impuesto lo que llamaríamos la cultura de las vacaciones. Olvidarnos del trabajo, cambiar de sitio, recrearse a gusto, comer a satisfacción personal, acaso leer, cultivar la amistad, viajar, conocer paisajes y gentes. El que no hace vacaciones, el que no sale, se diría que es porque sus condiciones económicas no se lo permiten. Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Esta frase curiosa del Evangelio, única en todo el Nuevo Testamento, nos sugiere mucho. Necesitamos ritmos distintos de vida. A lo mejor el simple cambio de trabajo ya es descansar. Necesitamos retirarnos. Necesitamos soledad. Necesitamos seguramente compañía, pero una compañía distinta del bullicio de la fiesta. Necesitamos una compañía espiritual. Este descanso de Jesús con los apóstoles en realidad va a ser un retiro espiritual. Así está programado. Recordemos que ha sido San Marcos, como dije la vez pasada, que cuando Jesús escogió a los 12, los escogió primero para estar con él y luego para enviarlos a predicar. Estar con Jesús era esencial. Los evangelios dicen que Jesús predicaba a la multitud y que luego aparte les explicaba a los discípulos por menudo el contenido de aquellas cosas que aparentemente eran sencillas, pero eran en el fondo revelación de Dios sin fondo. El Evangelio está salpicado de retiros de Jesús para orar al margen de la gente. La madrugada, por la noche, en lugares apartados,
También en alguna ocasión indica los evangelios que Jesús quería que la gente no supiera que estaba allí para orar del Padre. Pero en esta ocasión hay un matiz específico. Jesús ya no va a estar solo. Invita a los apóstoles. Vamos a descansar. Y ahora viene otra observación humanista de San Marcos, que es un escritor tan vívido y plástico. Dice, ¿por qué eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer? Un sacerdote puede sonreír a esta frase porque dice, esto es verdad, esto me ha pasado a mí. Y también, hermanos, a quienes no son sacerdotes. Ya tenemos pues a Jesús que quiere descansar, o mejor, que quiere que sus apóstoles descansen, después de aquella campaña de predicación que habían realizado. Notemos también de paso la palabra apóstol que aparece aquí, en este relato. La palabra apóstol va a ser una palabra importantísima en el tiempo apostólico, en el que se redactan los santos evangelios que ahora leemos y las cartas de los apóstoles. Los 12 son los apóstoles. Este es el proyecto. Vamos a descansar. ¿Pero qué ha ocurrido? Se fueron en barca a ese lugar solitario a descansar, la gente los vio y se les adelantó. En el lenguaje policial diríamos que esto viene a ser un atraco. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron, entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Se acabaron las vacaciones antes de comenzar. Estamos, por tanto, en plena ebullición apostólica. Estamos en el fragor del reino. Realmente Dios ha entrado en la historia y los hombres quieren buscar. Esto que ocurrió a Jesús se repite, pues, en pequeño, tantas veces a quienes son verdaderamente discípulos de Jesús. Por ejemplo, recuerdo lo que fue el movimiento franciscano en sus orígenes. En pocos años, aquellos hermanos pobres de Asís, que no tenían nada, vieron que la fraternidad había crecido en varios miles de seguidores de Francisco. Y se trataba de ir en busca de la suma pobreza de Jesús. Y por poner otro ejemplo, ya que soy hermano menor capuchino, los hermanos capuchinos somos una rama, una derivación de la regla de San Francisco, de aquellas reformas que se dieron en el siglo XVI. Y nacimos concretamente, con una bula pontificia, en el año 1528. Para final del siglo XVI, en Italia, éramos 400 conventos. Dios mío, qué proliferación, qué irradiación. Y esto mismo ha de seguir pasando en la historia, no lo dudemos. Benedicto XVI, en cierta ocasión, nos enseñó de un modo muy claramente, y el Papa Francisco ha recordado aquellas palabras, muy convencido de ello, las ha citado, cuando Benedicto XVI decía que el cristianismo no crece por propaganda, el Evangelio crece por ósmosis, crece de dentro afuera y aumenta por una fuerza de contagio. Estaríamos muy desorientados si quisiéramos intervenir económicamente en medios de prensa, en internet, en televisión, para propagar la fe que llevamos dentro. Hermanos, estoy predicando el Evangelio en internet, pero cualquier muchacho pone sus pequeñas experiencias en Face y dice que tiene tantos cientos de seguidores. Estoy poniendo el Evangelio. El Evangelio se propaga por contagio, por amor. La vida, hermanos, solo se propaga viviéndola.
El Señor nos conceda esta gracia. Sigue pues el Evangelio y dice que Jesús, cuando vio a aquella gente, tuvo compasión, amor cercano. Es una frase divina que nos da el retrato de Jesús. ¿Quién es Jesús? Él se ha definido. Él es el compasivo. Jesús es la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la ternura de Dios, el amor de Dios. Y todo lo que Él hace, lo hace desde el amor. Y hoy Jesús sigue siendo el amor de Dios y la ternura de Dios y la compasión de Dios. Y sus fieles, nosotros, si queremos comunicar algo, tenemos que comunicarlo como amor de Dios, como compasión de Dios, como ternura de Dios, como misericordia. Y justamente porque Jesús tuvo compasión, se puso a enseñar. El pan de la palabra va a preceder al pan de la Eucaristía, como se celebra en la Santa Misa. Primero, el anuncio del mensaje de Dios, después la invitación, la plegaria eucarística y la invitación a comulgar todos de este pan. Nos ha dicho el Evangelio de Marcos, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Qué bien suenan al oír estas palabras aquella profecía de Jeremías, capítulo 23, que hoy la recogemos en la primera lectura. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las expulsé y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten y no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá. Oráculo del Señor. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que daré a David un vástago legítimo. Reinará como monarca prudente con justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro y le pondrán este nombre: el Señor, nuestra justicia. Jesús es el pastor que el Padre Dios nos ha enviado. Este es el verdadero reinado de Dios en medio de nosotros. Concluimos, hermanos, mirando a Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro pastor que Dios nos envía. El pastor que hoy sigue pastoreando a su rebaño que somos nosotros. Tú nos das vida con tu presencia, con tu palabra, con tu Eucaristía. Sigue apacentando a tu iglesia con amor y danos buenos pastores que te representen.